Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno poder estar aquí un miércoles más para poder traer el estudio de la palabra del Señor. Espero que estén todos bien, que puedan estar dentro de la situación en la que estamos, pues pasándolo lo mejor posible. Y hoy vamos a seguir hablando del libro de Daniel. Como saben, la semana pasada empezamos con el libro de Daniel y estuvimos hablando del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, de esa estatua gigante. Vimos el sueño, vimos la interpretación. Y hoy vamos a seguir hablando del libro de Daniel y de otro sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. De hecho, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco delicado, un poco ahí puede ser difícil de tratar, pero como es la arrogancia. Y quiero que se queden con esta frase antes de empezar la lección. El orgullo conduce a la caída, pero la humildad ante Dios trae restauración. Esto es muy importante. Así que vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a irnos al capítulo 4 de Daniel, del versículo 4 al versículo 7. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en la cama las imaginaciones y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé a que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Bien, como acabamos de leer el capítulo 4, si nosotros verdaderamente lo queremos entender bien, lo tenemos que un poco ver a la luz del capítulo 3. En el capítulo 3 es cuando la historia que es archiconocida de cuando los tres amigos de Daniel fueron metidos en el horno de fuego a causa de no inclinarse ante la estatua que habían levantado en honor al rey Nabucodonosor. Ahí él reconoció que verdaderamente el Dios de ellos es el Dios verdadero. Sin embargo, él sigue con su arrogancia. Y esta arrogancia es el telón de fondo de toda esta lección, de esta historia. De hecho, vemos como el capítulo 4 comienza como una carta que el propio Nabucodonosor escribe para todo el mundo conocido hasta esa fecha. Y esta carta describe una experiencia de humildad tremenda que tuvo que vivir este rey para reconocer verdaderamente al Dios verdadero. Estos eventos que vamos a leer hoy, vamos a estudiar, ocurren durante la última parte del reinado del rey Nabucodonosor. De hecho, fue una parte muy próspera, una de las partes más prósperas de su reinado. Vemos como en esa época, aparte de haber destruido Jerusalén, también conquistó prácticamente en ese mismo año, que fue el 586 a.C., conquistó también Egipto. Entonces vemos que era un vasto imperio que tenía este hombre, era tremendo el reinado que él tenía y el poder que él tenía sobre todo ese territorio. Y ese ambiente y ese poderío se reflejaba en el ambiente que había en el palacio. Era un ambiente de riqueza, de éxito, era un ambiente muy opulento. Entonces, un sueño aterrador nuevamente viene a este rey, a Nabucodonosor. Y esa comodidad que él tenía parece que se vio un poquito amenazada. Y al igual que en el capítulo 2, como vimos la semana pasada, una vez más este rey tiene que acudir a todos sus magos, astrólogos, caldeos y toda esa gente. Pero como mismo pasó en el capítulo 2 y que lo vimos, ninguno de ellos pudo encontrar el significado, la interpretación para el sueño del rey. Entonces, como no, ¿a quién acudió? A Daniel. Vamos a seguir leyéndolo. Vamos a leer ahora del versículo 8 al versículo 18. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba al cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.
Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Bien, como acabamos de leer, el rey se refirió a Daniel como Belsasar. Si recordamos y leemos un poquito los capítulos anteriores, vemos que este rey le cambiaba los nombres a la gente y ponía unos nombres babilónicos. Y Belsasar era el nombre babilónico que él le había puesto a Daniel. De hecho, Belsasar significa Bel, es la forma de referirse al dios de este rey, protege su vida. Ese era el significado de Belsasar. Y fue el nombre por el cual se refirió a Daniel. Este hombre era impío, pero él tuvo varias experiencias en las que tuvo que reconocer que Dios estaba con Daniel y que Dios es el Dios verdadero, aunque parece ser que todavía él no terminaba de comprender qué es lo que esto significaba. Así que el sueño que este hombre soñó consistía en un árbol enorme que dice que su copa llegaba hasta el cielo. Era un árbol dominante, se veía desde todos lados, de todos puntos cardinales del mundo conocido, se podía ver desde cualquier lado, y su fruto era abundante y daba abrigo a los animales que estaban debajo de él, a todo tipo de animales. Entonces un mensajero, que probablemente es un ángel, entró en este sueño y dio una sentencia de que ese árbol fuera cortado. Y esos animales que estaban al abrigo de ese árbol, que huyeran ilesos, pero ese árbol iba a ser cortado, pero no iba a ser arrancado de raíz, sino solamente cortado. Y la cepa y la raíz iban a quedar ahí con ataduras de hierro. Y el rocío sería el que regaría toda esa cepa y esas raíces durante 7 temporadas. Este sueño estaba declarando la soberanía y el poder del único Dios verdadero, de nuestro Dios. Y debido a que Él está en control, solo Él es quien decide, quien gobierna. Él es quien está en control del mundo entero. Y Él estaba dándolo a demostrar con este sueño que por mucha opulencia, por mucha altura que tuviese Nabucodonosor, por esa altivez que él tenía, ese enorgullecimiento de todo lo que había conseguido, por muy grande que fuera lo que él hubiese conseguido, no hubiese sido permitido sino por Dios. El único que dio permiso a todas estas cosas es Dios. El único que está en control de las situaciones es Dios. Dios no está sometido al reinado de Nabucodonosor. Dios no está sometido a nada. No hay nada que lo ate, sino que Él es quien está por encima de todas las cosas. Y todas las cosas tienen que someterse a Él. Así que entonces, ¿qué significa el sueño? Pues este hombre tuvo que buscar a Daniel, porque él reconoció que Dios estaba con él. Déjame decirte algo, que cuando la gente no sepa a quién acudir, que acuda a nosotros. Que cuando la gente no sepa a dónde ir, a quién preguntar, que venga a nosotros y que nosotros estemos preparados con palabra de Dios para darle.
Que cuando alguien no sepa a quién acudir, acuda a ti y acuda a mí a preguntarnos. Que cuando alguien no sepa a dónde ir, porque no sabe dónde encontrar la ayuda, que encuentre el socorro y la ayuda de Dios a través de nosotros. Y esto es muy importante. El rey supo a quién podía acudir, porque sabía que en esa persona, en Daniel, estaba el Dios Todopoderoso. Así que las personas encuentren al Dios Todopoderoso en ti y en mí. Que sepan y puedan acudir a ti y a mí. Amén. Así que vamos a leer ahora, para continuar con esta historia, del versículo 19 al versículo 22. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bien, no fue fácil para Daniel tener que interpretar el sueño, no porque le costase encontrar la interpretación, sino porque dice que se quedó atónito. La Reina Valera dice que casi una hora se quedó así, como, ay, ¿y esto qué es? Daniel sabía el significado del sueño, pero le preocupaba mucho la idea de tener que darle la noticia al rey Nabucodonosor. De hecho, como vemos ahí, le dijo al rey que mejor le cayera ese sueño y esa interpretación a sus enemigos. Él hubiese preferido que esa interpretación se le tuviese que aplicar a los enemigos del rey y no al propio rey. Así que Daniel estaba preocupado porque tenía que darle una mala noticia al rey. Sería el rey como fuese, pero Daniel tenía esa preocupación de tener que comunicarle ese significado. Como vemos, ese árbol tan grande, tan majestuoso, que se podía ver desde todas las partes de la tierra, representaba al propio Nabucodonosor. Este rey tenía una fuerza, tenía un reino incomparable en ese entonces. De hecho, su grandeza llegaba hasta los confines de la tierra conocido. De hecho, su reinado se extendía a lo largo de la región de Mesopotamia y se extendía hasta lo que hoy consideramos el Medio Oriente. Por lo tanto, el reinado de este hombre tenía un poder sin igual. Tenía una grandeza bastante grande, bastante extrema, valga la redundancia. Entonces, para Daniel era difícil tener que decirle esa noticia al rey. Y más difícil ver cómo este rey encajaría que lo que venía sobre él mismo. Vamos a seguir leyendo para entenderlo todo correctamente. Vamos a leer del 23 al 27. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce sobre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Como vemos, la interpretación de Daniel era bastante preocupante, porque esto venía directamente como un decreto del Dios Altísimo y le iba a pasar esa factura a Nabucodonosor. Él había reconocido anteriormente la grandeza de Dios,
Pero ahora tenía un mensaje perturbador de ese mismo Dios, porque parece ser que lo había reconocido, pero en unas breves ocasiones, y no sabemos si de boca para afuera, porque seguía con su arrogancia. Y así como este árbol sería cortado, a él se le quitaría no solamente su gobierno, no solamente su reinado, sino que también se le iba a quitar su cordura. Él quedaría reducido a la mentalidad de una bestia, de un animal. No iba a tener ese conocimiento, ese raciocinio que tiene un humano, sino que su mente, su mentalidad, su cordura se iba a quedar reducida a la cordura de un animal. Y parece que de un animal silvestre, porque iba a ser expulsado de la sociedad e iba a vivir como un animal. De hecho, se iba a alimentar como un animal, iba a estar pues como un despojo, porque ver a un ser humano en esa posición es terrible. Entonces se iba a ver de esa manera. Sin embargo, su vida iba a ser preservada. No iba a morir, sino que iba a mantenerse vivo hasta que transcurriesen esas 7 temporadas que habla ahí Daniel. No quiere decir que después de esas 7 temporadas iba a morir, sino que luego de esas 7 temporadas él iba a recuperar su cordura. Y el propósito de todo esto tenía que ver con la arrogancia extrema que tenía Nabucodonosor. Era un rey que podemos ver cómo por su grandeza, por su reino, por todo lo que había conseguido, pues es fácil que se autoenorgulleciera, que él pues se exaltara a sí mismo por todo lo que había conseguido. Pero es que era tan extrema la cosa que Dios tuvo que intervenir ahí. Vemos como la cepa junto con la raíz iba a permanecer, no iba a ser arrancado de raíz. Esto significaba que su reino iba a ser restaurado, que iba a volver a crecer ese árbol. Pero tenía una condición para todo esto. Él iba a volver a ser restaurado, pero para ser restaurado tenía que reconocer una verdad muy importante, y es que el Dios Todopoderoso es el gobernante supremo. No hay nadie por encima de Dios. No hay nada ni nadie que se le pueda comparar al Dios Altísimo. Y esto le tenía que quedar claro a Nabucodonosor. Y esto nos tiene que quedar claro a nosotros también. Porque Dios es Dios Todopoderoso, es Dios Altísimo, Él es bueno. Pero hay veces que la gente abusa de su bondad. Pero debemos de recordar que Él es bueno, pero que Él es el Dios Todopoderoso. Y no hay nadie por encima de Él, ni nada que se le resista. Por lo tanto, Él es bueno, pero también tenemos que tener respeto y reverencia por Él. Y tenemos que ser humildes, tenemos que ver que todo lo que tenemos, todo lo que hemos conseguido, no podemos nosotros jactarnos y creernos con arrogancia que es porque nos lo merecemos o porque nos lo hemos currado. Sí, hemos currado y nos lo hemos trabajado, pero todo ha sido por la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos recibir es gracias a la misericordia de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de reconocer siempre con humildad que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Él. Amén. Y en este punto vemos que Daniel le ofrece unos consejos bastante valiosos al rey. Y le dijo que redimiera sus pecados. En la Nueva Versión Internacional dice renunciar, en la Nueva Traducción Viviente dice algo parecido como que se aparte de sus pecados. Y en vez de seguir con esa actitud pecaminosa, iba a intentar resarcir esos daños y resarcir esos pecados y empezar a vivir una vida de justicia y hacer justicia con el que ha sido injusto. Así que vemos que este cumplimiento de este sueño sería en parte condicional, porque si el rey continuaba en la maldad, se iba a enfrentar a lo que este sueño decía. Pero si este rey se humillaba, parece ser que podía librarse de este juicio. Dios es Dios de oportunidades. Dios avisa del peligro y concede nuevas oportunidades. Y hoy es día de oportunidades, de nuevas oportunidades para ti. Hoy es el día que Dios está dando de oportunidad
para ti, para que lo recibas en tu corazón, para que le entregues tu vida. Nabucodonosor tuvo su oportunidad y Dios te está dando la tuya hoy. Y Dios es bueno y maravilloso y nos concede constantemente oportunidades. Y nosotros hay veces que no las aprovechamos. Así que te animo a que aproveches la oportunidad que Dios te está brindando y entregues tu vida a Él. El orgullo puede ser un peligro muy sutil porque se va formando y se va entretejiendo muy sutilmente y a veces no nos damos cuenta de él. Y en este mundo pecaminoso en el que cada vez reina más el egocentrismo y el alto valor a uno mismo, a las cosas que yo pueda alcanzar, a mí mismo, ayuda a este orgullo, a esta arrogancia. Pero nosotros debemos de reconocer que Dios gobierna en toda la creación y que nosotros somos responsables delante de Él. Por lo tanto, el orgullo, la arrogancia no sirve de nada. Solo sirve para ser humillado. Ahora la humildad sirve para ser enaltecido por Dios. Por lo tanto, prefiramos y escojamos ser humildes. Escojamos seguir el ejemplo que Dios nos está diciendo para que Él mismo sea el que se encargue de enaltecernos a nosotros. Amén. Vamos a leer ahora del versículo 28 al versículo 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para hacer casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Bien, como acabamos de leer, vemos que pasó un año entero sin que ese juicio cayese sobre Nabucodonosor. No sabemos si es que hubo algún cambio en su actitud, hubo algún cambio en el que él decidió apartarse de esos pecados y volvió y hizo las cosas, empezó a hacer las cosas bien. No sabemos qué es lo que pasó, pero pasó un año en el que ese juicio no vino. Así que si acaso hubo algún cambio, pues vemos que sería temporal, porque el juicio vino. Y la palabra registra, la verdad que ingeniosamente, el momento en el que cayó ese juicio sobre Nabucodonosor. Vemos que Nabucodonosor estaba ahí en su palacio y estaba él meditando en su propio esplendor, en su propia majestad. Vemos que él volvió de nuevo a su arrogancia, a ese orgullo terrible. Entonces, en ese mismo momento, esa celebración, esa autocelebración, fue interrumpida por una voz del cielo. Y todo lo que Daniel había declarado que iba a suceder, comenzaría a suceder en ese mismo momento. Él sería expulsado del pueblo y separado de su nación. Él iba a perder su poder y su opulenta vida de placer. Y él iba a comenzar a vivir como un animal. Vemos que el rey se convirtió en una bestia sin entendimiento. Y vemos que pastaba en el campo. Dice que su cabello le creció. Y dice que la apariencia era como de plumas de águila. También las uñas de los manos y los pies le crecían hasta el punto de que parecían garras. Por lo tanto, dejó de ser un ser humano respetado, el ser humano más respetado de la tierra conocida en ese momento, para venir a ser poco más que una persona sin cordura, que un animal, porque su cordura se volvió como la de un animal y su cuerpo parece ser que estaba también volviéndose como si fuera un animal. Eso era terrible, era algo terrible, tener que ver a un hombre que tenía un esplendor tremendo, de repente ponerse a pastar con los animales, tener garras en vez de uñas y parecer
el pelo tan enmarañado como si fuera de un águila. Así que esta terrible condición iba a durar durante 7 temporadas. Esta existencia primitiva iba a durar 7 temporadas. Para que él, todo esto por su arrogancia, para que él reconociera verdaderamente quién es Dios. Porque no había otra manera en la que él terminara de entenderlo, porque había pasado distintas situaciones en las que había terminado reconociéndolo, pero volvía otra vez a su arrogancia. Y tuvo que besar el polvo para poderse dar cuenta, para venir al conocimiento verdadero. Procuremos que no tengamos que besar el polvo antes de reconocer que Dios es Dios Todopoderoso. Que no tengamos que besar el polvo para tener que venir a Él. Acudamos a Él ahora, acudamos a Él en la situación en la que estemos. Aunque tengamos que besar el polvo para darnos cuenta, lo importante es que nos demos cuenta de que Él es Dios Todopoderoso. Pero si puede ser antes de tener que besar el polvo, mucho mejor para ti. Así que te animo a que reconozcas hoy al Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso que hizo esos milagros y que hoy continúa haciendo milagros en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer ahora, para terminar, del 34 al versículo 37. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bien, al terminar las 7 temporadas, vemos que Dios devolvió la razón al rey Nabucodonosor y le permitió reconocer su terrible situación. Y en ese momento el rey bendijo al Dios Altísimo, como dice ese versículo, y declaró que su dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Vemos un contraste grande entre el versículo 30, en el que el rey estaba exaltando su propia grandeza, y ahora el rey reconoce que Dios es verdaderamente quien dice ser. Ahora el rey reconoce que Dios es el Dios Altísimo y que no hay nadie por encima de él. Y en el versículo 35, la afirmación en la que dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Esto enfatiza que el único Dios verdadero no es como los dioses paganos, que Dios es supremo y que Él no está bajo las órdenes de nadie, ni ningún otro poder puede controlarlo. Y esto es importante, porque es que Dios es todopoderoso, Él es soberano, Él es supremo, no hay nadie que esté por encima de Él, no hay nadie que pueda quitarlo de donde está, no hay nadie que pueda hacerle frente a nuestro Dios todopoderoso. Y ese es nuestro Dios, ese es el Dios que está con nosotros, que nos ayuda, que nos levanta, que nos prospera. Ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso que está por encima de toda circunstancia, el Dios todopoderoso que está por encima de toda voluntad humana, de todo reino. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios al que nosotros servimos. Aleluya. Así que sirvámosle con gozo, sirvámosle con alegría, porque Él es Dios todopoderoso. Y sirvámosles con humildad. Vemos que cuando Nabucodonosor se humilló, el reino le fue restaurado. De hecho, la grandeza que obtuvo después de este proceso de humildad fue mayor que la anterior que tenía. Así que el rey declaró una verdad en el versículo 37, cuando dice: el rey del cielo puede humillar a los que andan con soberbia. Él lo sabía bien. Él lo sabía por sus carnes propias, que él andaba con esa soberbia. Él estaba siempre auto enorgulleciéndose, echándose flores él mismo.
Pero él se dio cuenta de que el Dios Todopoderoso puede humillar al rey más poderoso y puede humillar a quien sea. Porque Él es el Supremo, Él es el Todopoderoso. A Él tiene que ser la gloria, a Él tiene que ser la honra, no a nosotros. Así que la humillación de este hombre no solo fue de beneficio para él, para su reinado, sino también para los que estaban bajo él, como puede ser el pueblo de Dios que estaba allí exiliado en Babilonia. Esto nos hace darnos cuenta que los planes de Dios no pueden ser frustrados por nada ni nadie. Si Dios tiene un plan para tu vida, si Dios quiere hacer algo contigo, no puede haber a nadie externo que lo pueda impedir, porque es su voluntad, es la voluntad de Dios, y Dios no está sujeto a nada ni nadie. Dios no está sujeto a las circunstancias. De hecho, Dios es el que puede cambiar las circunstancias. Dios es el que gestiona las circunstancias para que su plan para tu vida se llegue a buen puerto. Por lo tanto, si Dios tiene un plan para tu vida y tú decides escoger a Dios, ese plan se puede llevar a cabo y no hay nadie ni nada que pueda impedirlo. Se levantará oposición, pero no hay nada ni nadie que pueda impedirlo, porque lo que Dios decreta, lo que Dios manda, no hay quien lo mueva. Amén. Estas son palabras de aliento no solo para el pueblo de Israel en ese entonces, sino para nosotros también. Cuando nosotros nos humillamos ante el Dios Todopoderoso, Él nos restaura y nos protege de nuestros enemigos. Por lo tanto, la clave aquí está en la humildad, en humillarnos delante de su presencia, en humillarnos ante su poderío y su majestad, y no ante el poderío y la majestad y la grandeza que pudiera tener cualquier hombre, porque son humanos, seres humanos como tú y como yo. El único que merece que nos arrodillemos y que nos inclinemos ante su poderío y su majestad es el Dios Todopoderoso, ese Dios al que nosotros servimos. Así que te animo, te aliento a que vivas una vida de humildad delante de Dios, una vida en la que la gloria se la lleve Él y no nosotros. Una vida en la que busquemos constantemente que todo lo que hagamos glorifique su nombre, no nuestro nombre, sino su nombre. Vemos como Daniel, cuando interpretaba los sueños de este hombre, él siempre le daba la gloria a Dios, como vimos la semana pasada, lo dijo varias ocasiones. No es porque yo sea el mejor o el más sabio, sino es por su gracia, por su misericordia, porque Él es todopoderoso y Él ha decidido revelar las cosas. Por lo tanto, todo lo que somos, todo lo que tenemos, debemos de agradecérselo al Señor. Y la gloria no es nuestra, sino es suya. Suya es la gloria, el imperio, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Así que para terminar me gustaría hacer una oración y que Dios nos ayude y nos aliente con estas palabras y nos ayude a entender que no hay arrogancia ni soberbia que pueda resistir delante de Dios. Si nosotros vivimos una vida en humildad delante de Él, un servicio a Él en humildad, Él se encarga de restaurarnos, Él se encarga de levantarnos. No tenemos que buscar nuestra propia promoción, sino que Él es quien se encarga de hacerlo. Amén. Así que vamos a orar. Gracias te doy, Dios mío, por cada persona, por cada hermano, por cada amigo que nos está escuchando en este momento, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas, Dios mío, en cada vida de cada uno de ellos, Señor. Que tú los ayudes en cada problema que puedan estar atravesando, Señor. Que tú los ayudes en cada situación que ellos pudieran estar encontrándose, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas una obra milagrosa de restauración en la vida de cada uno que me está escuchando, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a vivir una vida como a ti te agrada, una vida de humildad delante de ti, delante de tu presencia, que nos humillemos delante de ti, Señor, para que tú puedas restaurarnos, Señor. Estamos en una situación difícil, Señor, en la que necesitamos más que nunca tu restauración, Padre. Así que te pedimos, Dios mío, que tú nos restaures. Nos humillamos delante de ti, nos humillamos delante de tu presencia, para que tú, Señor, puedas restaurarnos, Señor, puedas levantarnos, Señor, a la posición que tú quieres que estemos, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada amigo. Yo te pido que tú los ayudes en cada circunstancia que pudieran estar atravesando, que tú sanes al que está enfermo, Señor,
que tú libertes al que está cautivo, Señor, que tú traigas gozo en este momento en cada vida que está triste, Señor, y pueda, Dios mío, recibir ese gozo que viene solo de ti, Señor, que solo tú puedes dar, Señor. Ayúdanos en cada situación que estamos atravesando, Señor, y haz tú el milagro. La gloria es tuya, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso que puede obrar poderosamente la vida de las personas. Y yo te pido, Señor, que tú hagas un milagro poderoso en la vida de las personas que me están escuchando en este momento, Señor. Gracias te doy. La gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.